En nombre de AFP Habitat y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Seguridad Social, Provisión Pública, Privada y Mixta. Hola, muy bienvenidos a este encuentro sobre seguridad social, provisión pública, privada o mixta, organizado este conversatorio, este seminario por AFP Habitat y Pauta. La idea es poder cruzar, poder contrastar visiones técnicas, visiones autorizadas de personas que conocen muy bien el tema de seguridad social en Chile, desde visiones, como digo, contrapuestas o complementarias, y que ustedes sea un insumo relevante para formar opinión, para poder tomar mejores decisiones. Estamos con Bettina Horst, que es máster en Economía de la Universidad Católica y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Bettina, encantado de tenerte, muy bienvenida. Buenos días, Cristian, gracias a Pauta y a Habitat por organizar esto. Yo creo que es importante, como tú decías, darle contenido técnico a la discusión. Y Paula Benavides, economista también de la Pontificia Universidad Católica de Chile e integrante del Consejo Fiscal Autónomo. Paula, encantado de tenerte y bienvenida a este encuentro. Muchas gracias, Cristian, por la invitación a Pauta, a AFP Habitat. Encantada de estar participando en esta conversación en un tema tan relevante para nuestro país como es la provisión de la seguridad social. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. El esquema de este encuentro, de este conversatorio que organiza AFP Habitat y Pauta es el siguiente. La idea es que tanto Bettina como Paula puedan tener algunos minutos para hacer una locución inicial, dar su visión respecto de este tema, del que hablábamos de seguridad social, provisión pública, privada o mixta, y después de eso poder tener un espacio para intercambio de ideas, para una conversación lo más fluida posible, en que obviamente ustedes son muy importantes en su participación. Partimos, Bettina, contigo. 5 minutos para una reflexión inicial y aproximarnos un poco en este tema. Yo creo que cuando uno habla de seguridad social, muchas veces ya vamos al tiro y saltamos adelante hacia los detalles del diseño de cada sistema. Y yo creo que hay que partir con una mirada más general, más amplia. Y ahí, respecto a la pregunta seguridad social, provisión estatal, privada o mixta, yo creo que hay que separar dos cuestiones de esa pregunta. Uno es quién debiera ser el encargado de gestionar, ¿no es cierto?, un sistema de seguridad social, entregar los servicios asociados a un sistema de seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social hablamos muchas veces solo de pensiones, pero la verdad que es mucho más allá que pensiones. Es tema de salud, es tema de desempleo, seguro de cesantía, maternidad, es decir, toda una red de protección que la sociedad construye en su conjunto para ayudar a quienes en un momento u otro están en una situación de mayor precariedad. Entonces, uno es quién provee el servicio y lo segundo es cómo se financian esos servicios, ¿no es cierto? Y ahí muchas veces se habla de la diferenciación entre financiamiento estatal o financiamiento privado individual. Y la verdad que uno a veces se olvida esa discusión y finalmente el Estado somos todos nosotros. No es que sea un ente aparte de la sociedad, sino que en el fondo es un financiamiento compartido entre distintos grupos de la sociedad o es un financiamiento individual. Y si lo llamo, por ejemplo, en el tema pensiones, ¿no es cierto? Muchas veces se habla de qué sistema de pensiones es más solidario o menos solidario que otro, pensando como solidaridad solamente aquella parte que se financia con los recursos de terceros, y ahí la pregunta queda, ¿entendemos solidaridad solamente por financiamiento dentro de los propios cotizantes de un sistema de pensiones, por ejemplo, o hablamos de solidaridad cuando hablamos de impuestos generales de la nación? Entonces, yo creo que a partir de esta pregunta amplia que tú haces, ¿no es cierto?, de provisión pública, privada, mixta, yo creo que es importante ir definiendo bien qué entendemos por cada uno de los conceptos, porque eso lleva a tomar definiciones en cuanto a cómo se financia, cómo se opera, cómo se gestiona. Así que yo creo que un buen paso inicial para tener esta conversación. Muchas gracias, Bettina. Paula Benavides, una reflexión inicial para poder dar impulso a esta conversación. Bueno, a partir de la pregunta con la que nos motivas, ¿verdad?, respecto de esta
de cómo va a seguir evolucionando la provisión público-privada en lo que es seguridad social y quizás aterrizándolo a lo de pensiones que nos convoca hoy día. Desde mi punto de vista, esta discusión la vamos a estar viendo en los próximos meses y quizás años, ¿no? En dos grandes dimensiones. Por un lado, en lo que va a ser el debate constituyente, ¿verdad?, donde se va a estar discutiendo la forma de consagrar el derecho a la seguridad social, sus contenidos más esenciales, sus principios, y donde probablemente vamos a ver una discusión de fortalecimiento del rol del Estado, ¿verdad?, para resguardar y garantizar el goce de estos derechos sociales. Y en paralelo, seguramente vamos a tener discusiones de política pública, legislativa, en este gobierno, en el que siga, respecto de cómo es este diseño más específico, la arquitectura del sistema de pensiones para cumplir sus objetivos como parte de esa seguridad social. Entonces creo que la evolución que tenga esta discusión se va a ir dando en paralelo, ¿verdad?, en estas dos dimensiones, este marco más general, constituyente, y por otro lado esta discusión de política pública. Y en ese contexto, desde mi perspectiva, un fortalecimiento del rol del Estado no impide la participación de los privados, y en general es así en la experiencia internacional, pero sí nos debiese llevar a entenderla de una forma distinta a cómo la hemos entendido hasta hoy día. Más desde un rol de colaboración del sector privado para que el Estado pueda garantizar estos derechos sociales, que desde una competencia en un mercado por la administración de la seguridad social. Yo siento que ese es un cambio importante que debiésemos tener. Y aterrizándolo un poco al plano de la política pública, de la legislación, desde mi punto de vista, lo que debiésemos observar es que por el lado del pilar contributivo debiésemos transitar, ¿verdad?, hacia tener un rol mucho más protagónico del Estado en la administración del pilar contributivo, lo que no impide, ¿verdad?, que haya esta colaboración de los privados, probablemente en la subcontratación o en la participación de la gestión de algunas inversiones. En el caso del pilar voluntario probablemente haya ahí alguna diferencia, así ocurre también en la experiencia internacional, donde hay participación más abierta en general del sector privado, aprovechando su capacidad de innovación, de generar distintas alternativas para ajustarse a la realidad de distintos tipos de trabajadores, ¿verdad? Muchos países van evolucionando, incorporando elementos de economía del comportamiento, y el sector privado tiene varias ventajas en este sentido para poder complementar desde el ahorro previsional voluntario. En este sentido, me parece que vamos a tener una discusión que va a venir marcada, ¿verdad?, por estas dos dimensiones, lo que vaya surgiendo desde el debate constituyente, y por otro lado la discusión más de política pública, que debiera ir en coherencia también con la primera de las discusiones. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias también a ustedes que nos están acompañando, nos están siguiendo en esta conversación importante. Lo decía Bettina, la importancia de los contenidos, de nutrir de contenidos un debate que se va a extender probablemente por meses y, digamos, quizás por más de un año, que tiene que ver con lo que nos comentaba Paula, la discusión de la Constitución, la discusión que van a haber ciertamente en las campañas presidenciales en noviembre y en diciembre, y que obviamente es un tema que ha tomado relevancia, ha resaltado mucho en los últimos meses y años. Estamos en este encuentro organizado por AFP Habitat y Pauta, provisión pública, privada o mixta, sobre el tema de seguridad social de pensiones. Vamos ahora con la etapa de la conversación. Yo quería partir con un poco el rol del Estado y el sector privado en esto. En materia de pensiones, hay distintas escalas, distintos estadios, si uno quisiera decir, respecto a la gestión, de la recaudación, del pago. Son, ¿no es cierto?, mercados complementarios en cada una de estas dimensiones. Y dentro de ellos hay distintas visiones, desde la visión quizás más de derecha, que el sector privado sea quien participe prioritariamente en este tipo de etapas, ¿no es cierto?, un principio más subsidiario, que el rol del Estado también vaya a garantizar pisos mínimos de prestaciones y que los privados apunten a la gestión de estas tareas, que ambos sectores, sector público y sector privado, puedan participar en todas estas dimensiones, o, la visión más de izquierda, que se excluya el sector privado de la gestión, incluso de las condiciones obligatorias, que lo hemos visto planteado en muchos de los discursos de los convencionales. Yo quería partir, Paula, tú lo deslizabas un poco en tu reflexión inicial. ¿Cuál es tu visión respecto del tema, de este equilibrio, de esta complementariedad, si es que la hay, entre el sector
privado y el Estado en estas dimensiones, la dimensión de gestión, de recaudación y de pago, vinculado especialmente al tema pensiones. Perfecto. Bueno, para abordar esa pregunta y hacer esta discusión, siento yo, de cuál es el mejor mix, de cómo debiese configurarse la participación de los privados y el rol del sector público, creo que tenemos que analizarlo en el marco del tipo de diseño de sistema de pensiones del que estemos pensando. Cuáles son las ventajas o desventajas va a depender del tipo de diseño, y el tipo de diseño va a depender a su vez de los objetivos que nosotros estemos definiendo o pensando para nuestro sistema de pensiones, que siento que esa es una conversación que ha estado bien ausente del debate, los objetivos que vamos a tener. Y eso es un acuerdo, un consenso que tenemos que construir como sociedad. Típicamente en esos objetivos vamos a encontrar el de aliviar la pobreza, el de generar estos pisos, ¿verdad?, o estas condiciones mínimas de suficiencia para las personas, para resguardar su dignidad en la vejez, pero también el de, que típicamente se llama suavizar consumo, de evitar estas caídas bruscas y dar seguridad de ingresos en la vejez a las personas. Y cuando entendemos un sistema de pensiones desde cumplir esos objetivos, con mayor o menor peso de uno, una conversación que es súper válida, ¿verdad? Desde mi punto de vista se hace esencial incorporar un componente que nuestro sistema hoy no tiene, que es un componente con lógica de seguridad social, con un esquema que sea colectivo. Desde esa perspectiva y en ese marco más general, teniendo un esquema colectivo que permita compartir los riesgos entre las personas, lo que genera bienestar, ¿verdad?, porque le da más seguridad a las personas de cuántos ingresos van a poder tener, que es lo que hoy día nos falta, que las personas hoy día tenemos un sistema solo de capitalización individual, ¿cierto?, de contribución definida, donde todos los riesgos recaen en los individuos y las personas tienen una gran incertidumbre. Al incorporar estos componentes colectivos, lo que naturalmente se da es una administración pública, y donde el rol de los privados en ese contexto es un rol de colaboración. Se suele dar desde la participación en la gestión de algunas inversiones. Muchos fondos públicos que vemos en la experiencia internacional hacen un mix entre lo que es gestión de inversiones in-house o externalización, ¿verdad? Si tenemos un sistema que tenga, además sea mixto en términos de su diseño, con contribución definida y con esquemas colectivos, en la contribución definida también los privados pueden tener una participación en términos de gestión de portafolio, es lo que vemos. Pero esa es una colaboración muy diferente de lo que tenemos hoy día. Y en ese modelo que tú esbozas, ¿hay algún país, por ejemplo, que te resulte atractivo para poder replicar o llevar a la realidad chilena tal como tú lo estás esbozando en esa provisión? Mira, el caso de Suecia me parece que es interesante para nuestra discusión, donde ellos tienen una agencia pública, la Swedish Pension Agency, ¿verdad?, que está a cargo de la administración del sistema. Tienen un esquema público, por un lado, en ese caso de cuentas nacionales, y también tienen un esquema de contribución definida. En general, yo me inclino por sistemas mixtos. Súper válida la discusión del peso de cada uno de los componentes, pero me parece que los esquemas mixtos tienen la ventaja de ser mucho más resilientes a los riesgos que enfrentan en los sistemas y aprovechar también las complementariedades que se dan entre los distintos diseños. Y en el esquema de contribución definida, en el caso de Suecia, lo que existe es un operador público por defecto, que se llama AP7, y las personas, si lo desean, pueden elegir por un gestor de inversiones privado, pero por defecto quedan asignados, ¿verdad?, a este esquema público. Bettina, respecto de la misma discusión, del mismo debate, ¿cómo poder equilibrar, si es que hay que equilibrarlo, obviamente, la participación del sector privado con la del Estado? ¿Quién debería primar? ¿Dónde debería estar un poco el énfasis en las tareas de gestión, recaudación y pago, que son esenciales en la seguridad social en materia de pensiones, por ejemplo? ¿Debería estar más cargado hacia un lado o hacia otro? ¿Debería ser algo mixto? ¿Y en qué dimensión cada uno? Yo creo que cada pregunta hay que hacerse pensando en el contribuyente, pensando en el pensionado, pensando en el ciudadano, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta es, ¿quién puede entregar el mejor servicio? ¿Quién tiene una mayor cobertura territorial? ¿Quién logra tener una mayor cobertura territorial, etcétera? Entonces, en ese sentido, efectivamente, nosotros en Chile tenemos una participación importante del sector privado, pero entendamos que nuestro sistema de pensiones tiene componentes de administración privada.
pero sigue siendo un sistema de pensiones que es definido por el Estado. Entonces, a veces siento que en la discusión como que se confunde un poco. Entonces, es cierto cuando tú tienes un gran fondo de ahorro, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores no son dueños de sus ahorros, como es el caso de Suecia que mencionaba Paula, ¿no es cierto? Que en el fondo, si bien tienen este fondo nocional que te hacen una promesa después de entregarte una parte al menos lo que tú contribuiste, entonces cuando se genera este fondo de ahorro, hay una administración más presente del público porque es solo uno, ¿no es cierto? Y tiene que haber certeza de que hay una sola administración y ahí si bien uno subcontrata, pero finalmente uno ve cómo los distintos modelos se van alejando de una gestión principal o una gestión muy centrada en el Estado y más bien incorporando componentes de administración privada, pero de nuevo es como una subcontratación porque finalmente el gran diseño está en manos del Estado, está en manos del sistema político y el punto es cómo van incorporando elementos del sector privado. Yo creo que en Chile no hay ninguna evidencia que apunte a que el sector privado haya sido un mal administrador, de que entregue un mal servicio, no solamente respecto a la rentabilidad de los fondos y la certeza de que esos fondos están ahí y no se están gastando en algo más, sino es que también respecto de la cobertura territorial, la atención de cosas tan básicas desde la línea 800, o sea, cosas mínimas, pero que sí le hacen mucho la diferencia a quienes hoy día son pensionados o son aportantes al sistema. Entonces, yo creo que hoy día no hay antecedentes para decir el sector privado en esto ha fallado, por lo cual, dado que hay una falla del sector privado, hay que incorporar más el sector público. Y la experiencia, por ejemplo, del retiro. Tú hablabas de la rentabilidad, que efectivamente, ¿no es cierto?, está establecida sobre 7,5% real anual, ¿no es cierto?, desde el inicio del sistema. Será más o menos los últimos años, pero ha sido una rentabilidad en esa línea. El tema, por ejemplo, de los retiros ha certificado que efectivamente el dinero está ahí y se ha pagado. ¿Ese debería ser un argumento, a tu juicio, para precisamente hacer prevalecer la provisión privada en materia de gestión de pago en la discusión que se venga en los próximos meses? Lo que pasa es que acá hay que separar lo que es la realidad de lo que a veces es el relato político que de algunos sectores se quiere instalar, ¿no es cierto? Cuando se habla, por ejemplo, de no más AFP porque el sistema de AFP paga malas pensiones, es no entender de qué estamos hablando, porque hoy día lo que tenemos es un sistema de pensiones que finalmente el que determina las pensiones que se pagan, no es quien lo administra, ¿no es cierto?, que tiene un rol muy acotado, muy específico. Entonces, yo creo que los retiros fue un buen ejemplo para demostrar cómo había un mito importante instalado en la población de que los recursos no estaban o de que eran ineficientes, y la verdad que las AFP, las distintas AFP, todas han terminado siendo bastante más eficientes en la administración de este tipo en este aspecto de seguridad social que otros reparticiones del Estado. Y la AFP, pero también, por ejemplo, vamos al seguro de cesantía, que también ha tenido un rol interesante, importante en esta pandemia, ¿no es cierto? Y que también tiene administración privada, ya ha funcionado bien. Un consorcio privado, efectivamente. Entonces, efectivamente, yo creo que hay muchos ejemplos de cómo se demuestra que la administración privada. Recordemos también que en el último tercer retiro, el Estado finalmente aportó 200.000 pesos a quienes no tenían fondos en sus cuentas para poder retirar, ¿no es cierto?, o complementar esos recursos. Esos recursos estaban ahí, no sé, 48 horas, 72 horas, o sea, yo creo que hoy día nadie puede seriamente sostener que el sector privado ha sido ineficiente en la provisión de determinados servicios que hoy día son relevantes para un sistema de pensiones. Paula, Bettina habla precisamente del tema de evidencia, del tema de la eficiencia, ¿no es cierto?, haciendo énfasis respecto a la rentabilidad, respecto al pago, y quería llevarte un poco al tema de qué ventajas desde tu visión o desventajas puede tener precisamente el Estado, la gestión estatal, en la gestión de fondos previsionales respecto del sector privado, teniendo el track record que ha tenido el sector privado en los últimos 40 años en Chile. Bueno, quizás partiendo de lo que comentaba Bettina, a mí me parece que sí tenemos bastante evidencia de que los desafíos que tenemos respecto a cómo ha funcionado nuestro sistema de pensiones son mayores. Y en realidad tenemos un sistema de pensiones que tiene una deslegitimación sumamente importante y que tiene una pérdida de credibilidad. Esa es la situación que tenemos hoy día en el sistema de pensiones. Y eso tiene relación con los montos, ¿verdad?, de pensiones, con la incertidumbre que enfrentan las personas, pero también con el funcionamiento que ha tenido la administración, ¿verdad?, del sistema contributivo, con elevados márgenes de utilidad, altos costos, y por lo tanto sí hay espacios, y la evidencia muestra, para tener diseños que funcionan de forma muy distinta.
Y ahí voy haciendo el contrapunto con la pregunta que tú hacías, Cristian, respecto de las fortalezas o no del Estado. Esto tiene mucha relación con el diseño y hay bastante evidencia en la literatura que sistemas de pensiones contributivos que se basan en la elección y en la competencia en un mercado no funcionan adecuadamente en pensiones y que terminamos con altos costos, altos márgenes y muchas veces, como en el caso de Chile, con rentabilidades que pueden ser mucho más bajas que lo que obtienen fondos públicos. Si nosotros miramos, por ejemplo, el último informe de la OCDE, del Pension Markets in Focus, ¿verdad? Las rentabilidades promedio del sistema de pensiones en Chile, los últimos 10 años son de 3,7, los últimos 15 años de 3,6, promedio de sistema. Y si eso se analiza en el ranking que ellos ponen del resto de los fondos privados en el mundo, en realidad estamos en la medianía de la tabla. En los países, de hecho, que son destacados dentro de fondos privados, no aparece Chile, aparece, no sé, Colombia, Uruguay, entre otros en América Latina. Y por lo tanto hay desafíos significativos. Eso tiene mucha relación con que nosotros tenemos un esquema que funciona con muchísimas posibilidades de cambio, que ha sido también afectado, ¿verdad?, por todas estas recomendaciones que hemos visto de asesores o intermediarios financieros, y al tener múltiples opciones de cambio, múltiples opciones de elección en este tipo de modelos de participación de privados, tenemos costos en rentabilidad porque es mucho más difícil, hay más restricciones para invertir en activos ilíquidos, ¿verdad? Y también al no tener esta posibilidad de mitigar o compartir riesgos, también terminamos en inversiones con menos capacidad colectiva para tener inversiones con mayor riesgo y mayor retorno esperado. Y ahí creo yo que está, digamos, la gran ventaja de un esquema público, ¿verdad?, con administración de un organismo público de seguridad social, donde se comparten riesgos, se gana en seguridad y se permite aumentar esta capacidad colectiva de tener inversiones en activos más riesgosos porque se mitiga el riesgo y tener un mayor retorno esperado y con menos restricciones para invertir en activos ilíquidos. Y por eso vemos que muchos fondos públicos en el mismo periodo y en contraste con lo que yo mencionaba, en el caso de Suecia tienen rentabilidades promedio entre 7 y 8%, en el caso de Canadá, el CPPIB en torno a 8%. Y sabemos que eso es súper relevante porque un punto de diferencia en la rentabilidad hace cerca de 25% de diferencia en la pensión. Y por el lado de los costos, también los desafíos que tenemos y la evidencia muestra que tenemos problemas. Si nosotros miramos, ¿verdad?, de lo que representan las utilidades de cómo funciona nuestro sistema, por distintos sesgos que se producen, un 40% de los ingresos por comisiones son utilidades. Y de lo que son costos, tenemos entre un 20 y un 30% de los costos que tienen relación con gastos de comercialización y con fuerza de venta. Funcionamos con una fuerza de ventas de cerca de 4.000 o 5.000 vendedores. Entonces, la verdad es que la evidencia muestra que diseños diferentes para proveer la seguridad social pueden llevar a mejores resultados para las personas. Bettina, Paula plantea argumentos respecto de por qué la provisión pública sería, ¿no es cierto?, más eficiente, sería mejor en este caso en rentabilidad, incluso en costo, desde la perspectiva de libertad de desarrollo, la perspectiva tuya. ¿Por qué la provisión privada debería primar y es más eficiente? Tú lo planteabas también un poco para generar una conversación, un debate sí. en esta. Es interesante lo que plantea Paula y yo creo que es importante considerar e incorporar esos aspectos en el análisis, ver la experiencia de otros países, etcétera. Pero yo creo que hay que también revisar en detalle la situación que tenemos en Chile. ¿Es producto de qué? ¿Producto de una mala gestión del sector público o es producto de la regulación que hoy día operan para las administradoras de fondos de pensiones? ¿No es cierto? Porque cuando hablamos de rentabilidades de fondos de pensiones de otros países, quizás ellos tienen límites o tienen posibilidades de invertir en ciertos activos que acá, por un tema de restricciones, no están, ¿no es cierto? Como la inversión directa en activos, etcétera. Entonces, hay que preguntarse cuánto es algo producto de nuestro esquema de regulación o cuánto es per se por los incentivos que existen en un u otro sistema o un u otro sector privado, público, etc. Entonces, yo creo que es interesante ir descarnando ese análisis, ¿no es cierto?, revisándolo y entrar en detalle para ver efectivamente qué cosa es atribuible a qué y cómo podemos avanzar en eso. Yo creo que efectivamente hay espacios de mejora para generar más incentivos, para bajar las comisiones, etcétera, pero también depende de la regulación que hoy día le imponen las super de pensiones a las AFP. Quizás el tema de la presencia territorial, etcétera, es un tema que quizás es una condición que no debería estar tan presente. No sé, yo creo que hay distintos aspectos que uno puede ir revisando. Lo que yo sí creo que es importante
es hoy día cuando se habla de que el sistema está deslegitimado, ¿no es cierto?, por la alta presencia del sector privado. Si bien yo soy una férrea convencida de que hay espacios de mejora, simplificar la regulación para bajar los costos, etcétera, y mejorar las rentabilidades, yo sí creo que hoy día por un tema político uno debiera a lo menos al usuario permitir abrirse a la elección de quizás que sus fondos sean administrados por el IPS o por otra institución, ¿no es cierto?, o algo similar, pero sí no generar monopolios ni obligar a los distintos cotizantes. Tú tienes que o 100% privado o 100% público. Yo creo que hoy día es parte también de los desafíos de los próximos años, es cómo uno vuelve a potenciar quizá un área fiscal, un área estatal, pero con la libre elección desde el mismo cotizante, el mismo afiliado, y no cometamos el error de irnos todos a un modelo que después, en 20 años más, quizás nos arrepentimos y nos damos cuenta que fue un error. Estamos hablando con Bettina Horst, máster en Economía de la Universidad Católica y directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo, y Paula Benavides, economista de la Universidad Católica e integrante del Consejo Fiscal Autónomo. Bettina, tú me dejas el tema en bandeja, porque precisamente era lo que quería comenzar y preguntarle a Paula. Ha salido mucho en la discusión previsional, precisamente por el tema de las candidaturas, el tema de si esto tiene que, desde la mirada política, tiene que irse a un fondo completamente público, ¿no es cierto? Lo ha planteado en las candidaturas de Aprodignidad, o, ¿no es cierto?, a reforzar el sistema de capitalización individual, como lo han planteado, por ejemplo, el triunfador, que es Sebastián Sichel, de la primaria de Chile Vamos. ¿Cómo garantizar? Y vuelvo un poco a que tú has deslizado un poco el tema. ¿Cómo garantizar el principio de libertad? En ambos casos, ya sea porque se promueva por default la posibilidad de que las cuentas caigan en capitalización individual administrado por los privados o una entidad pública, pero con la posibilidad siempre de poder elegir. ¿Ese principio de elección es para ti fundamental en todo lo nuevo que se venga hacia adelante? Bueno, yo creo que en pensiones tenemos que asumir que hay elecciones que van a estar limitadas. Si partimos, ¿verdad?, desde que definimos una cotización que es obligatoria, nos preguntan y nos dan, ¿verdad?, la libertad de elegir si cotizamos o no. Y eso se hace de esa forma en la gran mayoría de los países del mundo, ¿verdad?, porque las pensiones no funcionan como el mercado de zapatos, celulares, fruta, etcétera, ¿verdad? Porque tenemos sesgos de comportamiento que son muy importantes, como la inacción frente a decisiones que son muy complejas, como la gratificación de corto plazo, ¿verdad? La preferencia por el consumo presente en lugar del consumo futuro. Y por eso los países se organizan con esquemas que tienen elecciones que son relativamente acotadas. Entonces, más bien el principio con el que construyamos el sistema de pensiones no tiene que ver necesariamente con la elección, sino con cómo garantizar, ¿verdad?, ciertos objetivos en términos de la suficiencia, de su sostenibilidad, etcétera. Pero déjame contrapuntarte lo siguiente, Paula. Es en una primera dimensión, efectivamente, la imposición a cotizar en la entidad que sea, pero también está la entidad de la decisión de quién administra. Esa dimensión respecto de a quién yo le entrego la gestión de mis fondos, debería estar garantizada para que efectivamente uno pueda, como ciudadano chileno, escoger entre una provisión privada o pública. Partiendo de lo que decía antes, se da una situación similar en la provisión. Y lo que uno encuentra en la literatura, ¿verdad?, y en la experiencia internacional es bien distinto de lo que tenemos en Chile. Chile es un caso realmente como una solución esquina en términos de la libertad de elección y la competencia en un mercado de ahorro individual. No es lo normal en pensiones en el contexto internacional. ¿Y por qué eso es así? Porque se encuentra, ¿verdad?, y la evidencia así lo muestra, que los modelos basados en la elección y la competencia de mercado no funcionan adecuadamente. Por lo mismo, mira, si vemos, por ejemplo, la sugerencia que realizó el Premio Nobel de Economía, Peter Diamond, que se ha referido a estos temas a propósito de Chile no hace mucho también en los medios, junto con Nicholas Barr, otro destacado economista para el gobierno de Australia, que tiene un sistema relativamente parecido al nuestro, en una recomendación del año 2017, lo que ellos plantearon ahí respecto a esta discusión de provisión es centralizar la recaudación y la administración en un organismo público. Y luego, en ese caso de contribución definida, plantearon dos alternativas de diseño. Una, tener un fondo público por defecto, como el ejemplo de Suecia que mencionaba antes, y con alternativas para quienes quisieran optar por un fondo privado.
En ese contexto, el 97% de la gente más o menos se queda en el fondo público, lo elige así por defecto. Queda así por defecto. Y la otra alternativa que ellos planteaban es algo parecido a lo que tiene el TSP en Estados Unidos, que es el fondo, el plan de contribución definida para los funcionarios del gobierno federal, que se basa en una licitación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, un organismo público administra y hay una licitación a gestores privados. Entonces, en general, las recomendaciones en esto apuntan a tener centralizada la administración, recaudación, ¿verdad? Pago de los beneficios, administración de las cuentas y tener espacios acotados de elección en la gestión de las inversiones cuando hablamos de contribución definida. Distinto es cuando estamos hablando de esquemas colectivos. Betina, ¿cómo garantizar, la misma pregunta que le hacía Paula en comienzo, cómo garantizar este principio de libertad en la posibilidad de elección? ¿Debe promoverse ese principio de libertad? ¿Es algo fundamental? ¿O a lo mejor quedar más rezagado respecto de lo que plantea Paula de algunas evidencias, ¿no es cierto?, que finalmente la inmensa mayoría, ella cita el caso de Peter Diamond, Nobel 2010, la inmensa mayoría elige finalmente por uno de los sistemas. Sí, a ver, yo creo que es importante en todo tipo de provisión, ya sea público o privada, temas de bienes públicos o bienes, el sentido más puro económico, que esté la provisión privada también presente. Yo creo que es importante. Uno, porque le genera un mejor estándar al sector público. Dos, porque no deja cautivos a quienes hoy día quizás pueden estar enfrentados al monopolio del sector público. Vamos al tema, por ejemplo, de salud, ¿no es cierto? Yo creo que es importante también hacer paralelos dentro de nuestra propia realidad, donde una parte importante de que si bien están adscritos al sistema de salud estatal FONASA, pero sí se atiende en el sector privado, ¿no es cierto? Entonces hay una valoración y hay una forma de escapar quizás de un mal servicio en distintas circunstancias en el sector público. Entonces, yo creo que es importante en el sector privado, hay muchos eslabones de la cadena, lo que tú hablabas, recaudación, ¿no es cierto? Atención al cliente, pago de pensiones, o sea, hay todo un tema de flujo de recursos, además del tema de administración, que no lo podemos ver como un solo paquete, ¿no es cierto? Hoy día, si tú me preguntas, el IPS o otra institución, que más probable va a ser muy parecido al IPS, debería estar a cargo de la recaudación y del pago de pensiones. Yo creo que daríamos un paso atrás en materia de calidad de servicio. ¿No es de eficiencia. De eficiencia, de calidad de servicio, de cobertura, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay espacios efectivamente para revisar lo costoso que hoy día es la regulación para el sector privado en términos de poder bajar comisiones, en términos de poder mejorar rentabilidades, etcétera. Pero a priori decir, porque lo hace el resto del mundo, nosotros deberíamos acercarse. De hecho, cuando uno ve el resto del mundo, se está alejando cada vez más a un sistema de reparto que nosotros nos alejamos ya hace 40 años atrás. Entonces, evidentemente, tener un sistema de reparto o tener un sistema de un fondo de ahorro colectivo donde no es el trabajador el dueño del 100% de sus aportes, obviamente que te define también cuál es la administración de ese sistema, ¿no es cierto? Hoy día, dado que cada trabajador es dueño de sus recursos, de sus ahorros, te da la cabida para que sea una elección individual de quien te ahorra, de quien te administra esos recursos. En un sistema de un esquema colectivo donde tú no eres dueño de tus ahorros, ahí efectivamente hay que pensar en otro esquema en cuanto hay un colectivo que te lo financia. Por eso yo encuentro que el tema financiamiento, diseño, sistema de pensiones no es 100% separable del rol del sector privado y del sector público al respecto. Estamos en el Seminario de Seguridad Social, Provisión Pública Privado Mixta, conversatorio organizado por AFP Habitat y Pauta. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. El debate, y lo conversábamos previamente hasta este encuentro, el debate sobre los cambios al modelo de pensiones ha estado cada vez más presente y habitualmente se enfoca desde la perspectiva de los ingresos, como maximizar los ingresos de quienes se jubilan, tener mejores pensiones, tener más cantidad, ¿no es cierto?, de ahorro y de pago para esto. Pero muy pocas veces se ve desde la perspectiva de los gastos. Vale decir, yo necesito una determinada cantidad de dinero para poder gastar. Y durante los últimos años han empezado a surgir algunas propuestas vinculadas, por ejemplo, con temas de contribuciones, temas de precio de medicamento, transporte público, que son elementos que dentro de la estructura de gasto de la tercera edad son una parte importante de esta torta. Quería partir, Paula, contigo, ¿cómo abordar desde la mirada de los gastos, no de los ingresos, el tema de las pensiones?
Bueno, interesante la pregunta y quizás nos llevas a reflexionar un tema que no ha estado tan presente, ¿verdad?, en la discusión, como tú bien decías, que se ha enfocado más por el lado de los ingresos, de los montos de las pensiones. Y me parece que son dos discusiones complementarias, ¿cierto? Cuando miramos la dimensión de los ingresos, del monto de las pensiones, lo que estamos hablando es de generar estas condiciones mínimas, ¿verdad?, condiciones materiales de ingresos mínimas para resguardar la dignidad en la vejez, en la invalidez. Y que tienen que permitir esta autonomía de ingresos para que la persona o la familia, en este caso, pueda tomar y financiar sus necesidades de acuerdo a su realidad específica. El enfoque por el lado de los gastos al que tú nos llevas a reflexionar, me parece que tiene más que ver, ¿verdad?, con el resguardo o la protección quizás del consumo o de la atención de ciertas prestaciones que son más esenciales. Por ejemplo, el acceso a remedios podría ser, como tú decías, el acceso a transporte, etcétera. Y vemos que en la experiencia internacional hay países que complementan ambas cosas. Por ejemplo, es bien interesante el caso de Australia, que aparte de tener pensiones básicas universales de cobertura bien amplia, tienen redes más integrales de protección social que complementan ciertas prestaciones para los adultos mayores, focalizadamente, por ejemplo, efectivamente en remedios, en arriendos, incluso en el caso de Australia, o también en el financiamiento de algunos otros gastos de mantención. Entonces, siento que son dos discusiones complementarias, paralelas, y lo importante es que por el lado de los gastos, en realidad hay un análisis de la eficiencia caso a caso de cada una de ellas, ¿verdad? En el sentido de si es más eficiente abordarlo desde esa perspectiva, probablemente lo sea para resguardar algunos gastos esenciales, como decía antes, o bienes públicos, o acceso a bienes públicos, pero por otro lado, la mirada de los ingresos apunta a dar esa autonomía para atender la realidad específica de cada familia. Y Bettina, la mirada de los gastos, haciendo ese ejercicio de costo-beneficio, costo-eficiencia, ¿no es cierto? Porque la plata, obviamente, todo el dinero, ¿cierto?, estatal siempre es escaso para necesidades infinitas. ¿Es una buena mirada? ¿Crees que debería ahondarse en esa discusión, enfatizar un poco en eso, complementariamente a, ciertamente, ¿no es cierto?, el tema de entregar una cada vez mayor eficiencia en materia de ingresos? Para eso se está planteando el tema de pensiones. Pero desde la perspectiva de los gastos, ¿debería plantearse una mirada más global también? Lo que pasa es que siento que son como las dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Porque por un lado hablamos de cómo mejorar las pensiones dado los gastos que enfrentan, ¿no es cierto? No es una discusión en el aire. Y ahí de nuevo hablamos del sistema de seguridad social, porque en otros países los sistemas de seguridad social incorporan no solamente el pago de pensiones en la tercera edad, sino es que también otro tipo de beneficios, como por ejemplo podemos ver en otros países como subsidios a la calefacción, subsidios al arriendo, que mencionaba Paula. La verdad que hay una diversidad de aspectos. Yo creo que es importante no perder el foco en los ingresos, porque finalmente cuando tú te centras en los gastos puede ser muy distinto el tipo de vida, las necesidades de cada persona, ¿no es cierto? Es distinto quizás los gastos, yendo súper al detalle, pero quizás una persona que vive en el norte o una persona que vive en el sur en gastos de, por ejemplo, calefacción, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por eso hoy en día el énfasis siempre ha estado puesto más bien en los ingresos. Lo que yo sí creo que respecto de los temas que son problemas o falencias universales para los de la tercera edad o los potenciales pensionados, como por ejemplo el tema de acceso a medicamentos, ¿no es cierto? Que es un tema que siempre se plantea, y es así, como un ítem de un gasto importante para la tercera edad, dado que tienen más gastos en medicamentos, tienen menos ingresos, entonces ahí yo creo que es importante, más que hablar del gasto, es cómo logramos que efectivamente en nuestro sistema de salud, que la gran mayoría de las personas dependen del sistema estatal, estén cubiertos esos medicamentos a través de sus consultorios y que funcionen los consultorios, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que preocuparse de que se mejoren las políticas públicas y las prestaciones que se entreguen a través de, por ejemplo, los consultorios, para precisamente lo que tú hablas, compatibilizar estos menores ingresos que reciben en la etapa de jubilación, pero con estas mayores necesidades de gasto en remedios, y ahí poner el foco en esas políticas públicas. Antes de entrar a algunas preguntas que nos han ido llegando al WhatsApp que vemos en pantalla, me gustaría llevarlas también a algunas definiciones muy breves, ojalá, por el tema tiempo, de dos aspectos que
son muy necesarios, son centrales, pero en general se han ido rezagando en la discusión. Se planteó en la Comisión Marcel, a fines del primer gobierno de la presidenta Bachelet, han estado presentes la década, pero en general no se ha entregado una solución completa a este tema, y que son críticas, que tienen que ver con la edad de jubilación para hombres y mujeres y la reducción de las lagunas previsionales. Betina, de la manera más breve posible quizás, ¿cuál es tu visión o alguna propuesta de solución en esos dos ámbitos que son críticos para precisamente allegar la mayor cantidad de recursos para tener buenas pensiones? Yo creo que los dos temas que tú planteas, edad de jubilación y lagunas previsionales, es un problema que enfrenta cualquier sistema de pensiones, ya sea de ahorros en cuentas individuales, ya sea de reparto. Entonces, es un tema transversal más allá del sistema de pensiones que uno quiere construir. Y ahí, efectivamente, la discusión política mira para el lado. ¿Por qué? Porque es políticamente poco rentable y poco atractivo empezar a hablar de atrasar la edad de jubilación, siendo que vemos que hoy día una parte importante de los países desarrollados están avanzando en esa discusión. Hay que ser realista. No es una definición que uno pueda tomar a partir de mañana, cambie la edad de jubilación, sino que son a partir de las nuevas generaciones que se van integrando al mercado laboral, y dado que el efecto que eso tiene es muy de largo plazo, mientras más nos atrasemos, peor va a ser la realidad. Pero podemos atrasar la edad de jubilación, pero si no tenemos empleo en la economía para esos que queremos que jubilen más tarde, tampoco soluciona el problema. Y ahí empalmamos con el tema lagunas, ¿no? Ahí empalmamos con la otra pregunta respecto de las lagunas previsionales y en general la participación del sector formal del empleo en nuestra economía. El empleo en general en nuestra economía, que es bajo en comparación a otros países de la OECD, y más aún cuando hablamos de empleo formal. Entonces acá hay un problema de mercado del trabajo, de nuestra economía, que repercute en nuestro sistema de pensiones. Y que si no abordamos ese desafío, difícil vamos a poder abordar los desafíos del sistema de pensiones como tal. Paula, edad de jubilación y reducción de lagunas previsionales. Dos preguntas enormes, pero si nos puedes dar un poco luces de tus propuestas de solución. No, yo coincido que ambos son temas muy importantes y también coincido en que son temas que son válidas y discusiones significativas para cualquier tipo de diseño del sistema de pensiones, sea de contribución definida o esquemas colectivos, ¿verdad? En el caso de la discusión de la edad de retiro, evidentemente es una discusión que va a haber que abordar. Si miramos desde que se construyó el actual sistema en el año 80 hasta lo que tenemos hoy día, la esperanza de vida al momento de la jubilación ha aumentado cerca de 5 años y lo va a seguir haciendo. Pero me parece que hay algunas condiciones previas que tenemos que construir para poder abordar esa discusión. Y la primera es que logremos reconstruir un sistema que tenga legitimidad, que sea valorado por las personas, ¿verdad? Para poder dar estas discusiones que son difíciles, que tienen una economía política que es bien compleja, ¿verdad? Que nos lleva a postergarlas, como decíamos recién. Y por lo tanto, ¿cómo reconstruimos, cómo hacemos un proceso que dé legitimidad a un sistema, que las personas puedan apreciar qué es lo que esperan recibir en términos del sistema? Hace mucho más viable abordar estas discusiones que son difíciles y también tienen que darse obviamente con estas gradualidades, con estas transiciones por generaciones que se comentaban antes, atendiendo también fuertemente las inequidades de género que tenemos en nuestro sistema de pensiones y el mundo del trabajo, la realidad del mercado laboral de nuestros adultos mayores que tienen muchas precariedades, ¿verdad? Porque también es súper complejo hacer la discusión de edad de retiro, pero por otro lado no tener empleabilidad para los adultos mayores y que queden en una situación de desprotección. Y en el caso de las lagunas, ¿verdad? Yo creo que el desafío más grande que tenemos apunta a cómo vamos generando alternativas para incorporar a los trabajadores que cada vez tenemos más con empleos atípicos por cuenta propia, las plataformas digitales que se van agregando, ¿verdad? Empleos, jornadas parciales, etcétera, y cómo nuestro sistema puede generar alternativas que les faciliten su incorporación, ¿verdad?, a el sistema de pensiones, a cotizar, a tener esta protección. Me parece que ese es uno de los desafíos grandes. También desde la mirada de la institucionalidad, los sistemas de cobranza, de fiscalización para evitar lagunas son otras, y la cobertura, ¿verdad?, de las cotizaciones en caso de desempleo también. Entonces creo que en realidad aquí hay una mezcla de herramientas y que se tienen que dar en el contexto de una reforma más amplia que vaya dotando de legitimidad a nuestro sistema. El tema de la economía nueva, la nueva economía, con todos los trabajos que hay, es muy interesante porque al final vemos el rezago que tuvo efectivamente la decisión por parte de las autoridades de incorporar a los independientes. Nos demoramos 11 años o 10 años, 9 en realidad, o 10 años, una década completa, y eso generó, ya genera obviamente una baja en la
acumulación promedio, en un montón de cosas que tiñe. Estamos con Paula Benavides, economista de la Universidad Católica, integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Bettina Horst, máster en Economía también de la Universidad Católica y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Nos han llegado varias preguntas que nos gustaría poder también comentarle en esta etapa final de este seminario Seguridad Social, Provisión Pública, Privada o Mixta, que es organizado por AFP, Habitat y Pauta. A ver, una pregunta para ambas. Las cajas de compensación y las mutuales son dos ejemplos exitosos de provisión privada. ¿No legitiman la necesidad, o la necesaria, perdón, presencia del sector privado en este tema? Bettina, parto por ti. Sí, a ver, lo que pasa es que en mucha esta discusión se habla de legitimar un u otro sector, ¿no es cierto? Y efectivamente hoy día yo siento que el aporte privado hoy día en nuestro sistema de pensiones está deslegitimado no por un mal trabajo hecho, sino es que más bien porque las pensiones finalmente resultaron ser bajas porque vivimos más años de lo que se diseñó al comienzo del sistema, porque las lagunas previsionales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y porque la tasa de cotización se ha ido quedando atrás. Entonces, pero se le achaca a la administración del sector privado, que hay espacios de mejora sin duda, pero entonces cuando hablamos de legitimar, sin duda que las cajas de compensación han sido actores tremendamente relevantes, ¿no es cierto? Y la gente busca y ve los beneficios de la caja de compensación, pero eso no quita que también sientan en términos abstractos quizás un encanto por el sector privado, por el sector estatal, por el sector público, porque les han planteado que sus beneficios podrían ser mejores si es que el Estado tuviera una administración más activa respecto a los fondos, por ejemplo. Entonces, yo creo que precisamente para legitimar es quizás necesario incorporar un actor estatal que compita con el sector privado con las mismas regulaciones y que finalmente la gente elija, la gente decida y ahí finalmente podemos ir separando esta discusión que es de mucho mito, y contrastarlo con lo que efectivamente es la realidad. Yo, Pablo, entiendo esta pregunta y la interpreto respecto de más allá de las AFP, de dos entidades, actores que, ¿no es cierto?, tienen que ver con el sector privado, que han participado en este amplio marco de la seguridad social. Entonces, son factores de legitimidad precisamente de la presencia del sector privado en esta provisión completa de la seguridad social entendida como un todo, no solamente como una provisión de pago de pensiones o de gestión de pensiones? Muy interesante la pregunta. Primero, agradecerla porque efectivamente nos permite ampliar la discusión, ¿verdad? Más allá de lo que hemos estado debatiendo en torno a las pensiones, a otros ámbitos de la seguridad social. En el caso, ¿verdad?, de las mutuales que se mencionaba en la pregunta que nos hacen llegar, está relacionado con la prestación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en el caso de las cajas de compensación, hoy día participan en un rol de colaboración en algunas prestaciones de seguridad social, como es el caso del subsidio de incapacidad laboral, ¿verdad?, donde tienen algún rol, y también en el caso de las asignaciones familiares. Y su rol central también está en prestaciones que son complementarias de la seguridad social, principalmente el crédito social y otras prestaciones complementarias de asistencia social. Entonces, me parece que son dos ejemplos bien interesantes para profundizar en este debate que estábamos haciendo. En particular, en el de las mutuales, yo siento que es una experiencia, bueno, y en ambos casos se trata de corporaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Tanto las mutuales como las cajas, por lo tanto, no son esquemas de competencia en el mercado de entidades con fines de lucro por la administración. En el caso de las mutuales, yo siento que es un ejemplo interesante y valioso de tener a la vista, porque se da en un contexto de prestaciones donde hay un vínculo muy estrecho entre los empleadores y los trabajadores, ¿verdad? En el caso de los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. Y yo creo que formas de provisión en el sentido como este tipo de corporaciones, ¿verdad?, que además tienen representaciones tripartitas, etcétera, son válidas de analizar en contextos de la seguridad social donde este vínculo empleador-trabajador es bien estrecho. Y en el caso de las cajas de compensación, también me parece que es un tipo de prestación que es interesante de mirar. Por supuesto, todos estos tienen desafíos, todos estos casos de cómo mejorar y de cómo perfeccionarse, tratándose fundamentalmente de prestaciones complementarias de la seguridad social. Vamos, si quieres, Paula, a otra de las preguntas que nos han enviado nuestros auditores. ¿Qué incentivos deberán tener los independientes para cotizar de manera obligatoria? Bettina.
Sí, como bien tú decías, costó muchos años que finalmente se haga obligatoria la decisión de que coticen los independientes, ¿no es cierto? Estaba la ley, después se chuteó. Siempre el mercado laboral está en un momento complejo para aumentar las tasas de cotizaciones, discusión que estamos enfrentando también ahora después de cuando lleguemos a la pospandemia, ¿no es cierto? Yo creo que más que incentivos, yo creo que está bien obligar por ley, porque la verdad que todo el mundo, la gran mayoría de los países del mundo tienen sistemas de pensiones obligatorios porque la gente no ve el largo plazo, como decía Paula, entonces hay que obligarlos a cotizar. Lo que yo sí creo que cuando hablamos de un aumento de cotización ahora de 10 a 16%, por ejemplo, quizás uno debería pensar en un mecanismo de que esos 6 puntos adicionales tengan un componente de voluntario y no de cotización obligatoria como lo conocemos respecto del 10%. Por lo cual, yo creo que más que hablar de incentivos para que el independiente cotice, yo creo que está bien que se le obligue sin incentivos, pero generar incentivos novedosos para que la gente aumente su cotización más allá del 10%, porque yo creo que nuestro sistema político y nuestro mercado laboral no está para aumentar la cotización obligatoria. Paula, ¿qué incentivos? ¿Cómo incentivar? Porque ese es el sentido de la pregunta en esta dimensión. Otra pregunta, ¿verdad?, súper relevante, tanto en el caso chileno como una discusión que se da en muchos países, en nuestra región, en América Latina, etcétera. Desde mi mirada, para abordar, digamos, la cotización de los independientes, es muy fundamental que tengamos un sistema de pensiones bien integrado, que dé estos resguardos de pisos mínimos y que tenga efectivamente adecuados incentivos, vínculos con la contribución para que los trabajadores independientes puedan incorporarse. Y el desafío más grande siento que está ahí en poder atender las realidades específicas de los distintos tipos de trabajadores independientes. Porque el ejemplo que estábamos comentando recién, donde se ha ido materializando la obligatoriedad, es un tipo de trabajador independiente, ¿verdad? Que son aquellos que emiten boletas a honorario, donde su vínculo, digamos, es mucho más directo, está la retención que se hace de impuestos, por lo tanto los mecanismos para poder incorporarlos y hacer efectiva una obligación son más simples, pero tenemos un mundo mucho más amplio de trabajadores independientes por cuenta propia, ¿verdad?, que son más difíciles de incorporar y que, por ejemplo, están los pescadores artesanales, pequeños mineros, taxistas, feriantes, etcétera. Y ahí creo que hay que ir viendo las realidades de estos tipos de trabajadores por cuenta propia y generar mecanismos relativamente simples que tomen en cuenta la naturaleza de sus ingresos, que es mucho más variable, que fluctúa, etcétera, para generarles formas de participación que se adapten a su realidad. Perfecto. Vamos con una tercera pregunta. Los 3 retiros suman 49.000 millones de dólares. Estas son cifras de la Superintendencia de Pensiones al viernes, así que está bastante bien informado este auditor. ¿Qué tan profundo es el daño que se les produciría a las futuras pensiones? Asumo que por estos retiros, ¿no es cierto?, sumados los 3 primeros retiros, los 3 actuales, los 3 vigentes, suman 49.000 millones de dólares. Paula, parto contigo. Perfecto. Bueno, efectivamente, la suma de todos los retiros que se han legislado está en ese orden de magnitud de los 50.000 millones de dólares, lo que es muy significativo, ¿verdad? Representa esto más o menos cerca de un 25% del saldo de todo el fondo del sistema de pensiones digamos, retiro, a fines, digamos, si nos paramos a fines del 2019. Y por lo tanto, los efectos en pensiones son muy relevantes. Vamos a ver efectos en pensiones del orden de 20 hasta 30%, en fin. De menos pensión, ¿no? De menor pensión. Y también tenemos que tener presente que muchos pensionados han retirado y por lo tanto que estos efectos no solo son de las generaciones que van a venir, sino también de pensionados que hicieron retiros y que están viendo reducciones en sus pensiones. En general no es un camino que hayan seguido otros países, ni en el contexto de pandemia. Si miramos la experiencia internacional, de verdad que Chile y también, bueno, el caso de Perú, son situaciones bien extremas de lo que ha pasado con los retiros. La mayoría de los países ha tomado medidas muy, muy acotadas y es un camino que idealmente no debiera continuar para que se haga viable una reforma de pensiones. Verina, tu visión respecto de este retiro. ¿Cuánto se está desfondando precisamente el impacto que puede tener estos retiros de casi 50.000 millones de dólares en el efecto de las pensiones?
Bueno, las cifras hablan por sí solas, ¿no? La cantidad de gente hoy día, un 35% de la gente ya está sin fondos, o muy pocos. Yo creo que más allá, sobre el 40% está con fondos muy bajos. Cuando hablamos de los 35% que quedaron en cero, la verdad que hay muchos que quedaron con fondos muy bajos. La misma Super de Pensiones ha hecho estimaciones de cuánto afecta las futuras pensiones y se estima una caída promedio del 30%. Sin duda que es distinto la edad, en la etapa, la edad en la que tú estás hoy día cuando haces el retiro. Entonces, lo que pasa y sobre es que todo, si uno además hiciera doble clic, el tema mujeres efectivamente, es mucho peor ¿por todavía. qué? Porque no, las lagunas son más grandes, entonces su capacidad de recuperar con cotizaciones futuras es más baja, entonces hay un tema acá que se retroalimente y sin duda que ha sido un tema políticamente muy atractivo, pero que ha desfondado nuestro sistema de pensiones y que, bueno, en un año electoral sin duda que es difícil contra eso. Ahora se está hablando de un cuarto retiro, ¿no es cierto? Si llegamos a un cuarto retiro, algunas estimaciones preliminares plantean que vamos a llegar a que se retire 70 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Potencialmente, y llegamos ya sobre 40% de los afiliados sin fondos de pensión. Entonces, yo creo que en este esquema se hace más necesaria aún la discusión y transparentar el costo fiscal que va a tener el día de mañana un mejoramiento del pilar solidario tal como el que se está discutiendo hoy día. Por eso sí tiene efectos sobre el sistema. Una última pregunta, tenemos quizás tiempo para poder leerla. ¿Cómo financiamos otro 10 o 12% para llegar a una cotización del 22%? Porcentaje que podría financiar mejores pensiones. El auditor plantea la posibilidad de subir no solo 6, como se ha planteado, digamos, en algunos proyectos de ley, sino duplicar, llegar a 12 puntos porcentuales adicionales en esta cotización para acercarnos más o menos a, me imagino, ese 22% es más o menos algo superior a lo que se cotizaba en el sistema antiguo, digamos, de reparto, en que el promedio era 19,5, más o menos. Paula. Bueno, yo creo que hay un consenso relativamente amplio, ¿verdad?, en que en términos del nivel de las cotizaciones que tenemos en nuestro país necesitamos hacer un aumento. Y cuando miramos, digamos, el promedio de la OCDE, ¿verdad?, efectivamente está en torno a 18, un poco más en lo que se refiere a pensiones. El monto específico, cuánto sea, si es 8, 10 o 12, el aumento creo que tiene que darse en la discusión de los objetivos y los resultados esperados que tengamos, y en cualquier caso es algo que tiene que abordarse con gradualidad para cautelar los efectos, ¿verdad?, que existan en el mercado laboral, y desde mi punto de vista también como una cotización de cargo del empleador para tener un esquema mucho más paritario y donde la contribución de cargo del trabajador y el empleador tengan un peso más equilibrado y, por cierto, en forma gradual. ¿Betina? Sí, esta discusión, si tiene que ser un 12, un 18, un 22, a veces siento que va en paralelo de lo que los efectos que tiene el mercado laboral, ¿no es cierto? Paula habló de gradualidad y es un tema que siempre ha estado presente, pero la verdad que hoy día en un mercado laboral post-pandemia, ya muy debilitado, vemos cómo el empleo informal es un componente importante en nuestro país. Desde hace tiempo, y lo vemos también en los países desarrollados, el desafío de cómo construir un sistema de pensiones a partir de las nuevas formas de trabajo, ¿no es cierto? Sin contratos de trabajo, una forma más bien independiente. Entonces, yo creo que hoy día es muy difícil pensar que podemos aumentar la cotización a 18, 20%, suponiendo que con eso logramos pagar mejores pensiones el día de mañana, sin tener un efecto importante en el mercado del trabajo. Por eso, lo que yo creo que hoy día tenemos que abocarnos es fortalecer el pilar solidario, incorporar el concepto de una pensión mínima después de determinados años de cotización, que también va a la pregunta anterior de cómo hacemos que los independientes coticen, ¿no es cierto? Hoy día no hay incentivos, no hay mejores pensiones para quienes cotizan más años, más allá de lo que ellos ahorran, ¿no es cierto? Entonces, incorporar un concepto de pensión mínima te puede llevar también a que la gente tenga un incentivo propio a mejorar sus cotizaciones, lo cual te aborda los independientes, las nuevas formas de trabajo, más allá de la tasa que uno pueda por ley imponer con efecto en el mercado laboral. Muchas gracias, Betina. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Estamos terminando este encuentro. Seguridad Social, Provisión Pública, Privada o Mixta, que fue organizado por AFP Habitat y Pauta. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Betina Horst, máster en Economía de la Universidad Católica y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Betina, ha sido un gusto, como siempre, tenerte aquí en Pauta. Paula Benavides, economista de la Universidad Católica e integrante del Consejo Fiscal Autónomo. Paula, muchísimas gracias por haber estado
en este encuentro. Y a ustedes los dejamos invitados, obviamente, a seguir en la sintonía de Pauta y a estar muy atentos a las próximas invitaciones y encuentros que les va a convocar AFP Habitat. Que tengan muy buenos días. Esta fue una edición de Seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.